Entonces, continuando con lo que estábamos mirando recién, ¿sí? Y volviendo un poco quizás a esta clasificación, que yo me pasé como muy rápido y no revisamos. Dentro de los ecosistemas naturales, dentro de los ecosistemas continentales dulceacuícolas, que son los que están sobre la superficie aeroterrestre, están los lónticos y los lénticos. ¿Alguien se anima a contarme un poco más sobre esa clasificación en lóticos y lénticos? Ejemplos, digo, ¿quiénes entran dentro de los lóticos y quiénes entran dentro de los lénticos? Los lénticos y los lónticos hacían más referencia a la corriente del agua, dependiendo de la velocidad. Por ejemplo, los lénticos era cuando la corriente era más lenta, como en los lagos, en las lagunas, y los lóticos como el río, que Exacto. tiene como un transcurso más rápido. Sí. Los, los lénticos, no, como dijo Luciana, los lénticos no tienen corriente, o sea, el agua no adquiere una velocidad. Se puede mover el agua dentro del ecosistema, sí, por la acción del viento, pero en sí el agua no tiene no hay pendiente y no hay velocidad del agua. Ojo que, por ejemplo, los lénticos, cuando rebalsan, sobre todo las lagunas, sí adquieren temporalmente una corriente, pero no es lo regular del ecosistema, no es lo típico del ecosistema. Por lo regular el agua está quieta y no se mueve o no corre de un lugar al otro. Ahí encontramos las lagunas, los lagos y los pantanos. Dentro de los lóticos están y se agrupan a los ecosistemas acuáticos dulceacuícolas que tienen una corriente determinada, ¿sí? Ahí ponemos como ejemplo siempre a los ríos, los arroyuelos temporales, ay, se me fue el nombre, el estero, como vimos recién, porque ahí va con la clasificación, aunque nos parezca que el agua en el estero está quieta, ¿sí? En verdad se está moviendo, y que el agua tenga, o la masa de agua tenga una corriente determinada, implica siempre una diferencia en el terreno, una diferencia de alturas en el terreno. Siempre una cosa típica y, digamos, hasta lógica, es que el agua corre por la zona donde la pendiente o el relieve, en verdad, es menor. Y por lo regular el agua adquiere velocidad porque hay una diferencia en la pendiente del terreno, ¿sí? Por eso los ríos siempre corren en un mismo sentido. No es que, fantástico, al río se le ocurrió correr de norte a sur. En verdad, nuestro río Uruguay, el río Paraná y todos los ríos que tenemos a la vuelta, la mayoría, corren en dirección a cómo está la pendiente del terreno. O sea que van de una zona de mayor pendiente a una zona de menor pendiente. Y asimismo los afluentes de los ríos. No es que tienen una dirección determinada a propósito o por una circunstancia artificial que al hombre se le ocurra, sino que siempre el agua en todos los aspectos, incluso hasta el agua de lluvia, corre y se va acumulando donde la pendiente del terreno es, la depresión del terreno es mayor, o sea que el relieve es más bajo, y a su vez el agua corre en dirección de la pendiente, ¿sí? De un lugar de mayor pendiente a un lugar de menor pendiente. Por eso también no es casual que nuestra provincia de Entre Ríos tenga un gran río que la corta al medio, como es el río Gualeguay. Y acá tenemos un río un poco menor y más cercano, que es el río Gualeguaychú. Entre medio de estos dos grandes ríos hay zonas muy altas, muy elevadas, que hacen que todos los arroyuelos y arroyitos de la zona drenen hacia una fuente de agua o hacia la otra fuente de agua, ¿sí? Vieron, y no sé si por ahí en geografía trabajaron sobre la Cuchilla Grande y la Cuchilla de Montiel, dos grandes elevaciones que tenemos en nuestra provincia, que determinan también la disposición de los ríos que tenemos en nuestra provincia. Y se nos terminó hoy la conexión justo cuando le contaba acerca de que los esteros de Liberá
el origen de los esteros de Liberás es el cauce viejo del río Paraná. Como el río corría en esta dirección, la pendiente del terreno sigue siendo la misma, solo que la cantidad y el volumen de agua que corre no es tan significativo como en tiempos antaños. Entonces, los esteros son ecosistemas acuáticos muy particulares, muy ricos en cuanto a flora, fauna y a la dinámica de los ecosistemas, pero son ecosistemas lóticos. Dentro del ecosistema lótico, dentro de las corrientes, hay lagunas, ¿sí? Hay mezcladas y mechadas ecosistemas lénticos, pero en general es un ecosistema lótico. Bueno, avanzo un poco porque si nos quedamos charlando de los esteros vamos a estar un largo rato. Esta imagen la vi hace unos días en WhatsApp, la publicó una de las estaciones experimentales de clima que sigo, y fíjense cómo se ve acá, el río de la Plata, ¿no? Esto es la bahía de San Borombón, la pancita de la provincia de Buenos Aires, el río de la Plata, esto es el Uruguay, y acá se ve toda la zona del delta de Entre Ríos, una de las cosas que recién no charlamos. Fíjense cómo el río Uruguay desemboca en el río de la Plata, y la zona y la formación del delta del Paraná. A ver si vuelvo. En el sur de Entre Ríos, esto que nos mostraba la imagen estaba tomada desde por acá. En el sur de Entre Ríos, esta zona donde vemos mucho más verde, indica una gran depresión en el terreno, y vemos que hay cursos de agua que la surcan, y esto corresponde a la última zona de formación del terreno continental, con la formación del delta y la colmatación de los suelos y la formación de los islotes y de las zonas de las islas del Ibicuí. Esto constituye el delta del Paraná y es un gran ecosistema acuático en sí mismo, distinto que el ecosistema del río. Voy a avanzar un poquito. Como al igual que trabajamos en el ecosistema aeroterrestre, en el ecosistema acuático también hay una zonación que por el momento la vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Ahí le habla del epilimnion, del metalimnion y del hipolimnion, que nos secciona sobre todo los ecosistemas dulceacuícolas. Y recuerden ustedes que tenemos una clasificación dentro de los ecosistemas, que son los ecosistemas de transición o los ecosistemas mixtos, que los vamos a abarcar en otra clase para poder trabajar sobre la zona de transición entre los dos ambientes, entre el ambiente aeroterrestre y el ambiente acuático. Sobre lo que es la biota, que también la vamos a trabajar si llegamos el día viernes, verán ustedes que hay distintas categorías que cambian y varían dependiendo de las condiciones que presenta el medio. Sobre esto, muestro esto porque en varias fotos que van a ver ahora aparece el cuerpo de agua y aparece la vegetación que está asociada en el sector del ecotono. Nosotros nos vamos a centrar en el ambiente acuático, ¿sí? Pero siempre teniendo en vista de que a futuro vamos a trabajar sobre los ecosistemas de transición. Recuerden que, bueno, recién estaba mencionando sobre lo que era la velocidad y la corriente del agua. Hay datos sobre eso en esta imagen y ustedes me van a tener que decir si es un ambiente lótico o un ambiente léntico. Observen la imagen, a ver qué dato aparece, para saber si el agua está quieta o el agua se está moviendo. Y se está moviendo. Lo que parece en el fondo que tiene como una leve corriente. Para mí es como lótico por eso. Exacto. Que parece que tiene una corriente. Sí, tiene tiene una corriente no muy pronunciada, sí, pero puedo apreciar de que el agua tiene movimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de la salinidad del agua? Esto, al ser un ambiente aeroterrestre, digo, un ambiente continental, un ecosistema marino, un ecosistema acuático continental, tendrá agua
marina, agua salobre o agua dulce. Agua. Dulce. Bueno, Dulce, bien. ¿Por qué me doy cuenta que esto no es un ecosistema marino? Y puede ser por lo que hablábamos de el color del agua, por ejemplo, el Ajá. ambiente en donde se encuentra, o sea, La vegetación. la ¿tiene que ver la vegetación. vegetación? Ujú. ¿Puedo ver las dos orillas? ¿O aproximarme a decir que veo las dos orillas del cuerpo Sí. de agua? Sí. Sí, Sí, bien. Fíjense, o sea, son por ahí preguntas como muy tontas, pero que tengo que empezar a hacérmelas desde el punto de vista ecológico, porque me hace ir tomando criterios para poder versar sobre una imagen, en este caso. Como dicen, es un ambiente acuático continental que corre, es un ambiente lótico, podría decirse que es un arroyo, un arroyito, y hay ciertas particularidades, bueno, primero la velocidad, después la turbidez del agua, ¿sí? Alguien por ahí dijo, el color que veo no es el color del agua del mar. Que los ríos tengan ese color hace referencia primero al lecho del río, ¿sí? Si por ahí trabajaron con Luis, los distintos tipos de lechos que puede llegar a tener los cuerpos de agua. El lecho puede ser rocoso, puede ser arenoso, puede ser fangoso o lodoso, ¿sí? Y por la coloración acá me está dando la pauta de que está corriendo sobre un fondo fangoso o lodoso, ¿sí? Con gran cantidad de arcillas, que hace que cuando se mueve la masa de agua las arrastre, y eso genera turbidez en el agua. ¿Qué es la turbidez? La cantidad de partículas que están disueltas en el agua. Cuanta más partículas hay disueltas, mayor es la turbidez. Como veíamos y trabajamos los otros días cuando veíamos las partículas del suelo. La arena tiene un tamaño de partícula mucho más grande si la comparamos con las arcillas, y por ende, un río o un arroyo que corra sobre arena va a tener una turbidez mucho menor que un arroyo que corra sobre un lecho de arcillas. Y eso hace referencia, por ejemplo, a la imagen que estoy viendo. La temperatura de la masa de agua, por lo regular, es bastante estable. Lógico que por ahí hay modificaciones en cuanto a las estaciones del año, ¿sí? El agua va a tener mayor temperatura en el verano porque absorbe mayor cantidad de radiación del sol, y eso hace que se eleve la temperatura del cuerpo de agua, y menor temperatura en el invierno. Pero ¿recuerdan que el otro día hablábamos de las amplitudes térmicas que se daban en los ecosistemas aeroterrestres? Esa amplitud térmica en el agua no es tan marcada, porque el agua puede durante el día absorber la cantidad de rayos ultravioletas y de la radiación que le aporta el sol, calentarse y liberar ese calor durante la noche de manera paulatina. Es decir, que los organismos que están inmersos dentro del cuerpo de agua no sienten una variación muy brusca con respecto a la temperatura del cuerpo de agua. ¿Listo para pasar a otra? ¿Sí? Analizar. Lótico, léntico. léntico. Léntico, enseguida. Bien. ¿Por qué léntico? ¿Qué datos le da la foto? Como que no se encuentra ningún tipo de movimiento en el agua a simple vista. ¿Podría ser el tamaño también? ¿O cómo es que hay más vegetación también en el medio y esas cosas? Y el agua se ve quieta y la vegetación es típica de un lugar que no tiene movimiento. Bien, bien esos datos, buenísimo. Esta es un poco tramposa la foto, pero es una foto acá de la región, de los cuerpitos de aguas que se forman en nuestra... ¡Apa! Me pasó. Que se forman acá a los alrededores, ¿sí? Pero quiero correr la imagen para que puedan ver mejor, y me pasa. Bien, no hay ningún dato que nos diga que el cuerpo de agua está corriendo, por eso puedo decir que es un cuerpo lótico. La vegetación que está ahí es vegetación, son las plantas acuáticas relacionadas con los cursos de aguas, que se denominan macrófitas.
Si ustedes observan las orillas, no parece ser orillas típicas de algún lugar donde el agua corra, pero eventualmente si llegara a caer una abundante lluvia, este cuerpito de agua podría llegar a tener alguna corriente, porque vemos hasta que ha sufrido una bajante, ¿sí? Y me doy cuenta por esos islotes que quedaron ahí, que veo que por ahí el agua pudo estar más arriba y luego descendió. Es común que ocurra acá en la región que los cuerpos de agua estancados queden por algún tiempo transformándose y desarrollándose un ecosistema de laguna típico, y que cuando hay abundantes precipitaciones se conecten con las lagunas vecinas y el agua fluya de un cuerpo de agua hacia el otro cuerpo de agua. Pero eventualmente esto sería un ambiente léntico, ¿sí? De laguna. Bueno, obviamente acá le dice la foto lo que es, ¿sí? Esto ya es lo que se considera acá en la ciudad un riacho, el riacho Itapé, ¿sí? Que es un afluente del río Uruguay, y lo que nos muestra acá por ahí es el ambiente ribereño, como de un lado tenemos arena y playas, y en la otra costa, la costa opuesta, vemos desarrollo de vegetación en altura. De este lado, bueno, más allá de que está parquizado, en la orilla opuesta vemos un gran desarrollo de árboles. Y obviamente que por ahí vemos el movimiento superficial que tiene el cuerpo de agua, y eso nos indicaría de que es un cuerpo de agua léntico, ¿sí? Bueno, ¿cómo se forman los ríos? ¿Lo han aprendido con Luis? Te podría decir que sí, también te podría decir que no, o que no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo, por ejemplo, Yo creo que lo di, pero no me acuerdo, no. Bueno, estoy segura que no lo dimos. Qué desastre. bien. Yo pregunto porque por ahí... Recuerdo tipo, sus clases y todo, y ese tema, cómo se forma el río, cuando yo la cursé no lo dimos. Bueno, entonces siempre pregunto y siempre me pasa lo mismo, nunca se acuerdan, no, mejor si lo revisamos, así que ya estoy preparada para desarrollar. Lo que sí por ahí no me va a alcanzar el tiempo, pero bueno, continuaremos el viernes un ratito, además de participar en la actividad. Bueno, si nunca trabajaron acerca de cómo se forman los ríos siempre tienen un lugar de nacimiento, ¿sí? Difieren por ahí en los lugares de nacimiento, pero lo más típico es que estos ríos nazcan en una región de altura, ¿sí? Regularmente los ríos más importantes surgen del deshielo en las zonas montañosas, o de regiones donde hay muchísima cantidad de vegetación y están en una altura muy importante, y se nutren de muchos afluentes, y luego comienza a aparecer un río principal, que es el caso del río Uruguay, que ahora después lo vamos a trabajar. Primero, como para formar un concepto sobre el nacimiento de los ríos, me quedo trabajando con los ríos de la montaña. En este caso, los ríos nacen, ¿sí?, en una región de altura, cuyo aporte principal es el agua del deshielo de los picos elevados. A medida que el río transcurre y va drenando sus aguas, va atravesando diferentes regiones de mayor altura a regiones de menor altura, y va cambiando el aspecto del río. Y va cambiando también el nombre del río, y va cambiando las características del agua, y van cambiando también la biocenosis que lo habita. Ahí la imagen de la izquierda le muestra y tiene dos términos, ¿sí? Ritron y potamon. Falta uno, que vulgarmente se utiliza en geomorfología, pero como para llevarlos a qué refieren, es al nacimiento del río, a la plenitud del río y a la desembocadura del río. En el Ritron, el río atraviesa, y por lo regular el lecho en el que corre está constituido por rocas, por partículas muy grandes. El agua suele ser muy fría, clara, con poca cantidad de nutrientes disueltos, y corre muy rápido.
por la pendiente del terreno, ¿sí? Por la pendiente muy escarpada del terreno, el río corre muy rápido, ¿sí? Esas son las características del ritron. A medida que el río comienza a circundar zonas más bajas, el cauce del río comienza a ser un poco más ancho, el agua disminuye la velocidad de la corriente, las partículas o el lecho del río se va transformando en partículas cada vez más pequeñas, puede llegar a ser, por ejemplo, arena. La calidad del agua del río cambia porque en el recorrido que ya trae se va cargando de diversos nutrientes, se va aireando cada vez más, que eso tiene que ver con la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, y va elevando su temperatura. Entonces la turbidez es un poco más prominente que cuando estábamos en el ritron. Cambia también la biota que lo habita, y ni que hablar cuando el río llega a su desembocadura, que sería el potamón, falta el crenon. El ritron es el nacimiento, el crenon es la zona media, y el potamón es la desembocadura. Y yo señalo como que si ustedes me están mirando la diapositiva, no me saco esa maña de como que si les estuviera hablando en el pizarrón, y ustedes no me ven. Tengo que acostumbrarme a hacerlo con el mouse. Acá estaría el crenon, y el potamón es la desembocadura del río. Cuando llegamos a la parte de la desembocadura del río, que por lo regular se vierte sobre otro río o sobre el mar, el agua corre ya muy lento, ¿sí? La velocidad ha disminuido de manera muy importante, aumenta muchísimo más la turbidez, dado que el río arrastra distintos tipos de partículas, entre ellos se carga con partículas, más cantidad de partículas de arcilla y de limo, tiene mayor cantidad de desechos en descomposición también, porque lo viene arrastrando, la temperatura es más elevada que en el crenon, y la biota que lo habita es totalmente distinta, ¿sí? Entonces, a medida que el río atraviesa todo su caminito hasta la desembocadura en otro cuerpo de agua, varía la morfología, varía el ambiente del río, ¿sí? Aguas muy claras y frías con pocos nutrientes en el inicio, a aguas más templadas, cargadas con una cantidad de elementos disueltos en ella muy importante en su desembocadura. Acá ahora voy a correr, hay otra imagen que me muestra los distintos nacimientos que pueden tener los cuerpos de agua, ¿sí? Puede ser en la alta montaña, o los ríos pueden nacer a partir de un lago que se ve acá, ¿sí? Y este lago es alimentado por aguas subterráneas que hay en el ambiente montañoso. Las aguas subterráneas del ambiente montañoso drenan y completan la cota del lago, y ese lago a su vez drena y forma un río. Los ríos pueden desembocar en forma de delta o pueden desembocar formando marismas, ¿sí? En la desembocadura deltaica, o la formación de los deltas, por lo regular el agua fluye tan lentamente que va depositando muchos sedimentos que trae y termina formando islas en la desembocadura, que hacen a que la desembocadura del río sea cada vez más lenta. Y en este caso el agua del río ahí avanza sobre lo que es el agua del mar y se produce ahí lo que conocemos como estuario, que ese es uno de los ecosistemas de transición. Si la desembocadura del río termina en una marisma, es que esta región es muy baja, y el agua del río llega con tan poquita fuerza que no alcanza a verterse sobre el mar, ¿sí? No alcanza a volcarse directamente sobre el mar. Entonces, ¿qué pasa? Queda como en una zona estancada, y esta región es inundada con agua de mar cuando crece la marea. Vieron que durante las mareas tenemos 2 mareas altas al día y 2 mareas bajas, ¿sí? Que son frecuentes y son comunes en los movimientos del agua del mar. Entonces, con cada marea alta, el agua del mar hace su intromisión y se va mezclando con el agua del río, ¿sí? Eso es una marisma, una región muy baja donde desemboca una desembocadura de un río
que lo hace muy lentamente con el avance del agua de mar. Esta es una captura de pantalla que saqué de WhatsApp del grupo Salvemos al Río Uruguay. Si alguien por ahí está, lo llegaron a ver o no, no sé. Me cuenta de que me gustó, y al ampliarla se le fue un poco la calidad, por eso le digo de dónde la saqué y por qué se ve así. Nos cuenta acerca de lo que es el río Uruguay y dice que está dividido en 3 tramos, ¿sí? Lo que no me cuenta acá es cómo nace el río Uruguay, a ver. Vamos a leer, dice. El río Uruguay está dividido en 3 tramos. El tramo inferior es el trayecto aguas abajo de la Chuy, hasta el río de la Plata que alimenta junto al río Paraná el estuario de la Plata, ¿sí? Esa sección es la sección en la que nosotros vivimos. Aguas abajo de la Chuy. El Ayuí es un gran arroyo que hay en la zona de Concordia. Luego dice, la mayor cantidad de islas se encuentran en el tramo Colón-Gualeguaychú, que son las islas costeras y son ese rosario de islas que vemos ahí. Esas islas son de origen, si bien las islas son un ambiente aeroterrestre, son de origen aluvial. El río trajo el suelo que formó a las islas, ¿sí? Ahí está, lo dice. Estas se forman por depósitos aluviales. Estas son masas de sedimentos detríticos que han sido transportados y sedimentados por flujos de agua. En los márgenes de las islas se desarrolla el monte blanco, gobernado mayormente por especies vegetales hidrófilas, adaptadas a los picos de crecidas irregulares. Si miraron la diapositiva que subí de la semana pasada, cuando hablábamos de las adaptaciones de las plantas, yo se las clasifiqué, ¿sí? En hidrófilas, mesófitas y xerófilas. Tiene que ver con la afinidad de las plantas y sus adaptaciones al ambiente. Las plantas hidrófilas son plantas adaptadas a vivir en ambientes acuáticos, o cerca de ambientes acuáticos, o con mucha humedad. Y bueno, después les cuento un poco ahí desde dónde nace el río, pero fíjense que además de la clasificación y de la sectorización en Ritron, en Crenon y en Potamon, también están estas clasificaciones que se suelen hacer a los ríos muy largos y muy grandes, con mucha extensión, como es la porción superior, la porción media y la porción inferior. Nosotros estamos disfrutando del tramo inferior del río Uruguay. Ríos de llanura, entonces seguro que tampoco trabajaron con Luis, pero algo de esto seguro yo me la juego que acá sí trabajaron algo con Luis. Cuando los ríos están en su etapa de Crenon y muy incipiente del Potamón, recorren por lo regular regiones con pendientes muy bajas o regiones de llanura, y entonces aparecen los denominados ríos de llanuras, y que por lo regular no tienen un cauce derechito, prolijito y, como diríamos, de márgenes bien definida y, por decirlo de alguna manera, no es un río que corre de manera lineal, sino que fíjense ahí, el río va haciendo muchas curvaturas, ¿sí?, en el terreno, y esto tiene que ver con la pendiente del terreno. Parece como una serpiente el río, ¿sí?, que va vivoreando sobre el terreno. Incluso hasta podríamos ver los lugares por donde el río ya corrió, y es el cauce viejo de ese río que cambió su cauce, cambió su corriente, para una mejor o más rápida escurrición, no es una escurrición el término, perdón, para una más rápida, para un más rápido drenaje. ¿Sí? Entonces van quedando dibujados en el ambiente distintos hábitats. Verán ustedes, acá como le marcaba, se ve como que el río corrió ahí, después cambió el sentido. Acá también se ve como antes hacía como una curva mucho más pronunciada y después se colmató y corrió por otro lugar. Y así van quedando diseminados estos otros ambientes que se llaman, son ambientes lóticos, formados a partir de ambientes lénticos. Y como es un río de llanura que corre dibujando meandros,
se llama meandro a cada una de esta curvatura que hace el río. Los meandros viejos, que quedaron abandonados por el cauce actual, se denominan lagunas en Rosario, o madrejones. ¿Tampoco se acuerdan de haber trabajado eso con Luis? Las lagunas en Rosario. Esto sí, bien. Sí, es así. Esto le gusta más. El río circula, le decía, dejando o dibujando meandros. Un meandro es una curva muy pronunciada en el río, donde dentro del mismo río yo voy a encontrar diferentes ambientes, ¿sí? Ven, los puntos de esas regiones blancas son depósitos de arenas. Los meandros tienen la particularidad de que varían en la velocidad de la corriente, entonces tengo, por un lado, una corriente una masa de agua que corre muy fuerte y que va erosionando una costa, y por eso yo la costa esa la voy a ver alta, barrancosa y lodosa, llena de barro, y la costa opuesta la voy a ver muy baja, con depósitos de arenas. De un lado erosiona y del otro lado deposita. Obvio que no lo hace en el mismo meandro, ¿sí? Capaz que lo que depositó acá lo erosionó en este otro meandro. Entonces, la característica de estos ríos de llanura es que formen meandros a medida que se escurren en la pendiente del terreno. Y lo normal también es que vaya dejando esas lagunas en rosarios, que regularmente, si tiene una creciente extraordinaria este río, pueden llegar a transformarse estas lagunas de ambientes lénticos en ambientes lóticos. Y esto es común de verlos en los ríos de llanura, incluso acá en nuestra zona. Si alguien ha visitado La Tigrera, se me ocurre en este momento, La Tigrera, el arroyo Urquiza, tiene esta particularidad de las pequeñas playitas donde la gente se asienta con los sillones y a disfrutar. Esas pequeñas playitas de arena son típicas de los ríos de llanura que presentan meandros. Y ahora les voy a poner una imagen y quiero que me digan a ver a qué parte. Esto es parte del Crenon y del Potamon incipiente. Y el Ritron era el nacimiento del río. Nuevamente recalco las características. Acá el agua corre con menor velocidad, hay mucha cantidad de elementos disueltos en el agua, por ende la turbidez es bastante pronunciada. La temperatura suele ser una temperatura bastante moderada o templada, y la cantidad de nutrientes que tiene disuelto el río en esta etapa es moderada. ¿Esa imagen a qué parte del río corresponderá? ¿Alguien se anima a decirme si es Crenon, Potamon o Ritron? O dicho en otras palabras, ¿es la parte media del río, es la desembocadura o el nacimiento? Puede ser el nacimiento porque corre muy rápido y es como que es muy finito también. Aparte como que se ve una leve pendiente, muchas rocas, como decías. Bastante clara el agua también, pareciera. ¿Cómo, Mailén? Que pareciera clara el agua. Ajá. O sea, no se ve como va corriendo así en las rocas, se ve clara, me parece. Sí, tal cual. Esto correspondería a lo que sería la parte de la naciente del río, al Ritron, por estas características propias que ustedes acaban muy bien de definir. ¿Qué nos queda? Bueno, tengo que arrancar con lagos, lagunas, nos queda bastante todavía, se está por terminar la reunión. Hasta ahí, ¿vengo muy acelerada o me entienden bien? Yo entendí. Bien. Bien, sí. ¿Sí? Bien, Bueno, sí. Sí, porque es importante todos estos conceptos geomorfológicos, que los revisemos o los pongamos sobre el tapete o lo aprendamos si por ahí no habían tenido la oportunidad de hacerlo, porque hacen a las características de los ambientes acuáticos, ¿sí? Entonces es imposible por ahí analizar el biotopo si no consideramos todos esos aspectos geomorfológicos. Como lo que continúa, le muestro son lagos, lagunas, y nos queda el ambiente marino todavía, es mucho. Voy a cortar la clase hasta acá y la continuaremos el día
viernes, ¿sí? No tienen tarea de acá para el viernes, así que pueden descansar y dedicarse a hacer otras actividades que estén pendientes. Federico no se pudo conectar, ahí me mandó al privado, me avisó que no se pudo conectar. Una lástima, porque por ahí lo que yo quería era que les cuente un poco acerca de cómo se hace un estudio ecológico sobre los ecosistemas, que nos quedará a nosotros pendiente para cuando podamos retornar a las actividades presenciales. En ecología, verán ustedes en el programa que hacíamos una salida de campo ahora en el primer cuatrimestre y otra salida de campo en el segundo cuatrimestre. Las vamos a tener que unificar a las dos salidas de campo porque no nos va a dar el tiempo para hacerlas por separado en el segundo cuatrimestre, pero sobre estos ambientes acuáticos siempre hacemos una salida de campo para trabajar sobre que ustedes puedan ver cómo se estudia y se releva datos de los ecosistemas aeroterrestres y los ecosistemas acuáticos. Era la participación de Federico, bueno, no pudo ser, pero mínimamente les cuento que un profe de biología siempre se lleva de la cátedra de ecología las salidas de campo. Bueno, Ulises, ¿algo más? ¿O finalizamos la reunión por acá? No, creo que ya está. Está bueno, Guada, que a medida que vayamos dando, por ejemplo, los conceptos, nos pongas una imagen como para que tratemos de... ¿Les gusta analizar las imágenes? Aclarar el tema. Sí, está Sí. bueno. Está bueno eso. Genial, gracias por manifestarlo, lo voy a tener en cuenta. A mí me gusta usar mucho las imágenes, para que puedan ir ustedes aplicando, si no es como que queda en el aire. Así que gracias por el aporte, voy a seguir entonces haciéndolo. Bueno, los despido antes que se corte. Un beso grande y nos vemos el viernes. Mañana le mando la difusión. Nos vemos. Que pasen lindo. Dale. Un beso. ¿No? Otro.